Imaginemos por un momento un inmenso patio de recreo, un parque infantil de estos gigantes, repleto de columpios, de toboganes, redes para escalar, todo lo que nos podamos imaginar. Vale, lo tengo en la cabeza. Suena divertido, la verdad. Sí, a primera vista sí. Pero pensemos que a este parque le quitamos de repente la ley de la gravedad. Uf, ostras. Claro, al principio la idea suena increíblemente atractiva, ¿verdad? Una libertad absoluta, sin el peso del propio cuerpo. Puedes flotar. Sí, sí, en plan astronauta, sin restricciones. Exacto. Pero en el instante en que intentas, no sé, correr, saltar o siquiera caminar hacia un columpio para usarlo, la realidad se impone de golpe. No puedes hacer absolutamente nada. Claro, porque no hay fricción, no hay punto de apoyo. Eso es, no hay un suelo firme desde el cual impulsarte. No hay arriba, no hay abajo. Y de repente resulta que esa ausencia total de reglas físicas no se traduce en libertad de movimiento. Te deja flotando en el vacío. Totalmente. Paralizado y sin poder ir hacia ningún lado. Yo mismo me agobio solo de pensarlo. Y es normal, porque esa tensión, o sea, la paradoja de necesitar una restricción inamovible como la gravedad para poder experimentar algo tan expansivo como la libertad de movimiento, es una forma muy gráfica de entrar en la materia que tenemos hoy. Y esa misma tensión, justo esa, es el núcleo del material que hemos puesto sobre la mesa para esta inmersión profunda. Tenemos un ensayo titulado Diversidad sexual y libertad. Escrito por Marisa Adriana Narváez. Exactamente. Y es un texto que aborda directamente esta fricción. Plantea desde una perspectiva filosófica y también biológica que el binarismo biológico no es una prisión sociológica, que es como a menudo se argumenta hoy en día. Sí, el debate actual va mucho por ahí, Claro, pues el texto propone que no, que es el marco estructural indispensable que de hecho permite la existencia humana y la libertad individual. que es una premisa potente. A ver, la autora construye su caso justo en la intersección entre la biología básica, la filosofía de la existencia y el concepto de diversidad sexual. Mm, Su argumento central viene a sugerir que intentar separar todos estos elementos no solo genera un debate cultural o social, va más allá, provoca una fractura profunda en la manera en que comprendemos, pues, la estructura misma de la realidad. Bueno, a ver, antes de entrar en materia, y precisamente porque este texto interviene en temas que son súper candentes, temas sociales, culturales y políticos que dominan el debate público actual a todos los niveles. Hay que establecer una nota de imparcialidad muy clara para quienes nos escuchan. sí, esto es fundamental dejarlo claro desde el minuto uno. Totalmente. A ver, la intención de esta inmersión profunda no es tomar partido. No estamos aquí para validar las conclusiones de la autora, ni tampoco para desmontarlas desde una postura contraria, de izquierdas, de derechas o de nada. Eso es. El objetivo es puramente analítico. Exacto. Queremos observar la arquitectura de su pensamiento, comprender cómo conecta ella sus premisas y, básicamente, exponer de manera objetiva los argumentos tal como los plantea la fuente original. Que al final es una base necesaria para cualquier análisis riguroso, ¿no? Porque para comprender la mecánica de un argumento complejo, se requiere observar su lógica interna, sin la interferencia de conclusiones que ya traigamos preestablecidas. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender la visión que tiene la autora sobre la sexualidad humana, eh, el texto nos obliga a dar un paso atrás enorme, Sí, casi al origen de todo. literalmente. O sea, no empieza hablando de género o de sociedad, sino de epistemología pura. Habla de cómo definimos que algo, cualquier cosa, existe en la realidad. Claro, y aquí la premisa sobre las que se asienta todo el ensayo es que la realidad es comprensible única y exclusivamente a través del contraste. Del contraste. Eso es. El argumento es que la referencia para distinguir un elemento en el mundo, para otorgarle dimensión y poder nombrarlo, exige necesariamente la existencia de su opuesto. O sea que si no hay opuesto, no hay nada. Exacto. La fuente ilustra esto con dualidades fundamentales, cosas muy básicas: el día y la noche, la luz y la sombra, el calor y el frío. Y, aterrizando en el terreno de la biología reproductiva, el macho y la hembra. Bueno, si seguimos esa lógica, el mundo físico operaría entonces bajo una especie de código binario natural, un código ineludible. Unas reglas base, sí. O sea, el contraste es lo que da forma. Pensemos en un lienzo completamente blanco del tamaño de un edificio de 10 plantas. Madre mía, enorme. Enorme, sí.
Y resulta que la única pintura que existe en todo el universo también es blanca, y empezamos ahí a dar brochazos sobre esa tela gigantesca. Pues el resultado visual es nulo. Cero. No hay paisaje, no hay geometría. Es una nada luminosa, como dice el texto. Para trazar la primera línea, para que exista siquiera el concepto de forma, se necesita introducir obligatoriamente la pintura negra. O un color que rompa esa uniformidad blanca, claro. Exacto. Algo que haga contraste. Y lo fascinante aquí es como llevando esa analogía visual que acabas de hacer al terreno ontológico del texto, resulta que esa primera línea de contraste no es solo una herramienta estética. Ah, no. No, para la autora es la condición indispensable para el ser, o sea, para la existencia. El ensayo sostiene que si no puedes nombrar algo diferenciándolo de otra cosa, ese algo sencillamente carece de existencia material o conceptual. No existe y punto. Eso es. Las divisiones binarias no se describen en el texto como castigos o como prisiones, que es lo que comentábamos antes. Se describen como las reglas básicas e innegociables para, y cito palabras textuales de la autora, jugar el juego del mundo. Jugar el juego del mundo. Claro, esa idea de las reglas del juego plantea un escenario muy estructurado. Muy delimitado, sí. O sea, la creación, bajo esta óptica, necesita el límite para no disolverse en esa nada blanca del lienzo gigante. Pero, aquí es donde veo un choque. Si la base es tan estrictamente binaria, ¿cómo reconcilia el ensayo este cimiento inamovible con la evidencia empírica de la inmensa diversidad que existe? ¿Te refieres a la diversidad de la sexualidad humana actual? Claro, la que existe y se expresa hoy en día en todas partes. A ver, es una gran pregunta. Y el texto no ignora esta diversidad. De hecho, la incorpora como parte del funcionamiento del propio binarismo. ¿Cómo es eso? Pues la autora expone que biológicamente existen dos sexos reproductivos, ¿vale? Y que la libertad individual no consiste en negar la existencia de esos dos polos, sino en operar entre ellos. Vale, operar entre los polos. Señala que existe una gama enorme de variables diversas y que todas estas variables pueden elegirse y disfrutarse con total libertad. Aquí es donde se pone muy interesante, porque habitualmente la etiqueta de binario se percibe como sinónimo de rigidez total. Sí, como dos cajas cerradas. Exacto, dos cajones herméticos donde la movilidad es absolutamente nula. O eres uno o eres el otro. Sin embargo, por lo que dices, la autora utiliza el binarismo como si fuera un contenedor masivo. Un contenedor masivo que alberga una fluidez absoluta, sí. Pero entonces, ¿cómo argumenta exactamente que las distintas expresiones de identidad y de orientación sexual encajan dentro de esa estructura de dos polos sin romperla? Pues lo hace a través del concepto de grado y de combinación. A ver, el argumento sostiene que identidades o expresiones como trans, travesti, lesbiana o gay no son elementos alienígenas que caen fuera de la biología. Vale. Sino que son combinaciones que derivan invariablemente de lo femenino y lo masculino. El texto indica que cada individuo puede presentar, pues, más o menos rasgos, conductas o identificaciones de un polo o del otro. Dependiendo de la persona. Claro, pero que la génesis de esa diversidad siempre remite a la existencia del contraste original. O sea, a ver si lo entiendo. Es decir, si vuelvo a mi lienzo gigante, por muchas mezclas infinitas de grises que logre crear en la paleta, todas, absolutamente todas, siguen dependiendo de la existencia previa del blanco y el negro puros. Sí, esa sería la analogía perfecta visualmente. O fíjate, si lo llevamos a la acústica, pensemos en el balance de un equipo de música estéreo clásico. Tienes un altavoz izquierdo y tienes un altavoz derecho. Ese es el hardware básico, las reglas del juego. Las reglas inamovibles, exacto. No puedes inventar mágicamente un tercer altavoz físico en los circuitos de la nada, pero mediante los controles de la mesa de mezclas, puedes crear infinitas mezclas sonoras. Totalmente. Puedes poner todo el sonido a la izquierda o crear un equilibrio asimétrico rarísimo. La experiencia auditiva resultante puede ser única y súper diversa en cada caso, pero sigue emanando inevitablemente de esos dos canales base. Es un buen ejemplo, aunque, a ver, la limitación de ese ejemplo electrónico es que la biología humana es, orgánica. Claro, no somos máquinas. Y presenta complejidades que a veces desafían estas analogías tan mecánicas. Existen, por ejemplo, variaciones cromosómicas o condiciones intersexuales que añaden capas de complejidad científica que el texto, la verdad, no detalla extensamente.
Ya, el ensayo va por otro lado. Sí, se enfoca más a nivel de la argumentación filosófica. Ahí la premisa de la autora se mantiene firme. Evolutiva y reproductivamente, dice, el sistema opera sobre la base de dos sexos biológicos funcionales. Mm. La aceptación real de la diversidad, según ella, pasa por entender que somos combinaciones de esos opuestos, no entidades que existen en un vacío ajeno a ellos. En el ámbito íntimo, personal, social, ¿por qué ve el panorama sociocultural actual con tanta alarma? Ah, ahí está la clave del ensayo. Es que si hay tanto espacio para la diversidad dentro del modelo que ella propone, ¿qué es exactamente lo que detona el conflicto entre la libertad individual y lo que el texto define como un intento fallido de alterar el orden? Pues el conflicto estalla precisamente en la frontera entre lo subjetivo y lo universal. A ver, explícame eso. La autora reconoce, y además valida, las elecciones sexuales como algo totalmente individual e íntimo. Eso no lo discute. El punto de quiebre ocurre, según el texto, cuando una elección subjetiva de identidad intenta elevarse a, y abro comillas, estatuto de ley universal. Elevarse a ley universal. Es decir, el problema para ella surge cuando la percepción individual exige que se borre o que se niegue el binarismo biológico que rige a la especie en su conjunto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es cuando la experiencia particular intenta reescribir la regla general de todos. Exactamente eso. Claro, para quien nos escucha y quizá observa estos debates diarios en redes sociales, en Twitter, en las noticias, esta perspectiva la verdad es que ofrece una óptica muy distinta sobre la raíz de la crispación actual que hay en la calle. Totalmente te cambia el enfoque. Porque según este análisis, no estamos ante una simple disputa por, no sé, la evolución del lenguaje inclusivo o el uso de ciertos pronombres. No, va mucho más al fondo. El texto argumenta que la fricción cultural contemporánea surge porque, en el fondo, se está intentando desmantelar el ancla biológica que nos permite definirnos. Y fíjate que la autora eleva la gravedad de ese desmantelamiento utilizando unos términos muy contundentes en el ensayo. Sí, recuerdo leer algunas partes bastante intensas. Sostiene que negar el binarismo de base equivale literalmente a negar nuestra propia existencia. ¡Madre mía! Y para ilustrar la profundidad de este error conceptual, el texto recurre al concepto de la pulsión de muerte, Puf. describiendo el intento de abolir el binarismo como una manifestación directa de este impulso. A ver. Ese es un salto conceptual gigantesco que requiere una explicación detallada. Porque hablar de una pulsión de muerte introduce de repente un vocabulario derivado del psicoanálisis freudiano que es súper denso. Sí, es meterse en aguas profundas. ¿Cuál es la mecánica exacta detrás de esta afirmación? O sea, ¿cómo conecta el autor a un movimiento sociológico que básicamente busca difuminar las fronteras de género con un deseo psicológico inconsciente de autodestrucción o de no existencia? Es, yo creo, una de las conexiones más profundas y complejas de todo el ensayo. A ver, en el psicoanálisis clásico, la pulsión de muerte, o tánatos, es el impulso inherente en los seres vivos de retornar a un estado inorgánico. Un estado inorgánico, o sea, como una piedra. Claro, un estado de tensión cero, donde no hay conflictos, no hay diferencias, no hay nada. La vida, por el contrario, requiere tensión. Requiere, volvemos a lo de antes, la fricción de los opuestos. Ya veo por dónde va. Al querer abolir el contraste entre lo masculino y lo femenino, la autora argumenta que la sociedad no está avanzando hacia una especie de libertad superior o de iluminación, sino que está cediendo a esa pulsión de borrar las fronteras que nos otorgan forma. Claro. Al eliminar la tensión del binarismo biológico, se busca una uniformidad indiferenciada. Y eso, filosóficamente hablando, pues equivale a la disolución del ser humano tal como existe. Exacto. Es como, volviendo a tu lienzo, borrar el contraste hasta volver a la ceguera del lienzo puramente blanco. Ostras, sí. Se busca eliminar la fricción, ¿no? Que nadie se ofenda, que no haya límites rígidos, pero al hacerlo se elimina la capacidad misma de distinguir cualquier cosa. Eso es. Y fíjate que el texto no se detiene solo en la psicología humana. Ah, no, hay más. Sí. La advertencia sobre este borrado de límites escala hacia consecuencias que la autora califica como generadoras de un caos innecesario e irrefrenable. Caos innecesario e irrefrenable. Son palabras mayores. Y no utiliza la palabra caos a la ligera.
¿De verdad? Si conectamos esto con el panorama general, el texto plantea que la negación de este orden natural trasciende la sociología y toca aspectos casi cosmológicos. Cosmológicos. Sí, advierte que es un intento de alterar un orden en el cual la humanidad no tiene verdadera injerencia. No pintamos nada ahí. Bueno, claro, hablar del cosmos lleva al argumento ya mucho más allá de la identidad humana. O sea, estamos pasando de la biología reproductiva a las leyes que rigen el funcionamiento del universo en su totalidad. Exactamente. Hablamos de la gravedad, del electromagnetismo, el ciclo planetario de rotación que genera, pues eso, el día y la noche que decíamos al principio. La fractal. Ella dice que las mismas leyes de polaridad y contraste que rigen el cosmos, la atracción y repulsión, la luz y la oscuridad, pues esas mismas leyes se manifiestan en la biología a través de los sexos. O sea que todo es un reflejo de lo mismo. Claro. Y desde esta óptica, la pretensión de abolir el binarismo biológico es vista como un acto de profunda desorientación. Es como, dice ella, la arrogancia de creer que la construcción social humana puede legislar por encima de la mecánica fundamental del universo. Es una confrontación directa con los límites de la voluntad humana, tiene tela. El ensayo viene a decir algo así como que disponemos de un campo inmenso de juego y de combinación. El parque infantil. Exacto, el parque infantil. Pero que exigir que el terreno desaparezca o salir a declarar que la gravedad es una construcción opresiva y que hay que abolirla, pues no nos va a hacer volar mágicamente. No, nos vamos a dar un golpe tremendo. Simplemente provocará una caída. Al perder la referencia común y objetiva que nos orienta a todos, el resultado inevitable, según las premisas de la autora, es una distorsión perceptiva masiva. Nos volvemos locos. Sí. Sintetizando un poco la ruta argumental de Marisha Adriana Narváez, encontramos a fin de cuentas una defensa estructural de los límites naturales. El texto postula que la auténtica libertad individual y la rica variedad de las expresiones sexuales que vemos hoy no necesitan destruir la biología binaria para validarse. Todo lo contrario. Dependen de ella. Exacto. Dependen absolutamente de ella. Ese contraste biológico es la materia prima indispensable sobre la que se articula toda la diversidad posterior. Y entonces, claro, ignorar o legislar en contra de esa ley universal no es, bajo la lupa de este ensayo, un acto de progreso liberador, sino una pérdida en lo imposible que nos empuja a un estado de desintegración conceptual. Eso es. Es intentar jugar sin reglas y romper el tablero. Pues la verdad es que es un viaje analítico que obliga a revisar de arriba abajo los cimientos de cómo percibimos el mundo físico y nuestro lugar en él. Y bueno, aprovechando este análisis sobre la importancia del contraste como herramienta fundamental para nombrar y comprender la realidad, creo que conviene dejar una interrogante abierta para quienes nos acompañan hoy en la inmersión. Me parece una idea genial. Un último apunte para prolongar el debate interno en casa. Sí, una reflexión que toma esta base biológica y cosmológica del texto y la traslada directamente al terreno de nuestra capacidad cognitiva y de lenguaje. A ver, ponnos sobre la mesa. Yo estoy lista. A ver, si aceptamos la premisa de que el contraste inamovible es lo que verdaderamente permite que algo adquiera forma y significado, ¿qué le ocurre a la creatividad humana y a la capacidad de entender nuestros propios matices internos cuando desmantelamos activamente el vocabulario que describe esos polos opuestos? Uf, qué buena pregunta. O sea, si eliminamos socialmente las palabras para definir el blanco puro y el negro absoluto, en nuestro afán de celebrar la fluidez, ¿ampliamos verdaderamente nuestra visión de los infinitos tonos de gris o estamos simplemente erosionando la agudeza visual necesaria para percibir que esos grises existen? Es brutal darle una vuelta a eso. Es una cuestión que pone en el centro el papel del lenguaje, pero no como un mero descriptor pasivo de las cosas, sino como la arquitectura misma del pensamiento complejo y de la percepción. Sin palabras para los extremos, quizá nos perdamos en el medio. Y con esa reflexión sobre cómo nombramos la realidad que habitamos, damos por finalizada nuestra inmersión profunda de hoy. Ha sido un recorrido intenso, la verdad, por ideas que desafían muchas de las corrientes actuales. Desde luego, no deja indiferente. Y que invitan a observar los debates culturales desde una altura filosófica, pues, muy distinta. Agradecemos enormemente el tiempo dedicado a explorar este material con nosotros. Sigamos analizando las estructuras de nuestro pensamiento y, sobre todo, manteniendo viva la curiosidad. Hasta la próxima. Un saludo a todos, hasta pronto.